Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos, poder encontrarnos nuevamente con ustedes para seguir recorriendo las páginas de la Biblia, las páginas de las Sagradas Escrituras. Iniciamos el mes de abril, con muchas novedades, ¿no? Porque hoy tenemos un tema muy interesante que lo vamos a estar desarrollando en segunditos nada más y se titula Segundas Oportunidades, ¿no? ¿Quién no necesitó una segunda oportunidad alguna vez? Ese es el título del tema que vamos a ver hoy, segundas oportunidades. La semana que viene vamos a tener un tema especial también porque vamos a estar finalizando el libro de Éxodo. Nos quedan 5 capítulos que lo vamos a hacer todos juntos la semana que viene y justo la semana que viene cumplimos un año, ¿no? de que comenzamos a recorrer la escritura, así que vamos a completar justo en ese año, una vez por semana, ¿no? Nuestro programa, vamos a completar el estudio de Génesis y del Éxodo. La semana siguiente, la otra, es Semana Santa, así que vamos a estar presentando un tema especial, vamos a tener un tema especial de Semana Santa. Y la última semana de abril, allí estaremos arrancando con el libro que sigue, que es el libro de Levítico, ¿no? Así que bueno, quería compartir con ustedes estas novedades, contarles nuestra hoja de ruta para este mes de abril. Y ahora sí vamos a comenzar entonces con el estudio de Éxodo, capítulo 33 y capítulo 34. Hoy vamos a ver esos dos capítulos y le hemos puesto por título Segundas Oportunidades. Y les decía recién, ¿quién no ha necesitado alguna vez una segunda oportunidad? Alguien también mencionó hace algunos años, y es algo que quedó grabado en mi mente, en mi corazón, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Vamos a hablar de un Dios que da segundas oportunidades. Y a veces también terceras, cuartas, quintas, sextas, ¿no? Pero Dios es un Dios que te vuelve a dar una oportunidad. Dios es un Dios que me vuelve a dar una oportunidad. Y pienso en distintos personajes bíblicos que necesitaron justamente una segunda oportunidad. ¿Qué hubiera sido de Adán y Eva si Dios no le hubiera dado una segunda oportunidad? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Dios no nos hubiera dado una segunda oportunidad? ¿Qué hubiera sido del rey David cuando cayó, ¿no? En distintas circunstancias que lo alejaron de Dios, hizo cosas malas? ¿Qué hubiera sido de David si Dios no le daba una segunda oportunidad? ¿Qué hubiera sido de su hijo Salomón, ¿no? Que está en una situación parecida? En su juventud amó a Dios, pero luego se desvió, hizo cosas terribles y sin embargo también después se iba a arrepentir, iba a volver a tener una oportunidad. Viniendo mucho más acá en la Biblia, ¿qué hubiera sido del apóstol Pedro si no hubiera tenido una segunda oportunidad después de haber negado nada más y nada menos que a Cristo, ¿no? Después de haberlo negado públicamente? ¿Qué hubiera sido de Pedro si Dios no le hubiera dado una segunda oportunidad? Y una pregunta más profunda todavía, ¿qué hubiera sido de mí y qué hubiera sido de vos si Dios no te hubiera dado una segunda oportunidad? Hecha esta introducción, vamos al texto, Éxodo capítulo 33, versículo 1, y allí nos encontramos con lo que pasó o con lo que sigue, ¿no? Cómo continúa esta historia después del desastre, llamémoslo de esta forma, después del desastre en que dejamos la historia la semana pasada, ¿no? O sea, porque la semana pasada vimos el tema del becerro de oro, ¿no? Y vimos cómo cuando Moisés baja del monte, ya Dios lo había visto antes, por supuesto, ¿no? Pero cuando Moisés baja del monte, se encuentra con el desastre, ¿no? Se encuentra con un pueblo que había abandonado todas las enseñanzas, todo lo que hasta ahí habían venido trabajando, ¿no? O sea, si uno va desde sigo mencionando Génesis, me quedó muy arraigado Génesis. Si uno va a Éxodo, capítulo 19, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes, ¿no? De gente santa. El propósito de Dios era que Israel fuera un faro, ¿no? De luz para toda la humanidad. Hace un pacto Dios allí en el monte, le da sus leyes, le da los mandamientos, le manda a construir el santuario para Dios habitar en medio de su pueblo, ¿no? Para Dios ya tener un lugar establecido, una tienda que más adelante, siglos después, se iba a transformar en el templo, pero Dios manifiesta su propósito de habitar en medio de su pueblo. Sin embargo, después de todo esto, ¿no? Que Dios venía planificando junto con Moisés, se dan los episodios del becerro de oro, donde el pueblo termina envuelto en un desenfreno, alejado de Dios, haciendo cosas que desagradaban a Dios, pisoteando y echando por tierra
todo lo lindo que Dios venía construyendo para poder habitar en medio de ellos. ¿Cómo salir de esta situación de desastre, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Y acá apliquemos la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Qué hubiera pasado si Dios no les da una segunda oportunidad? Y lo que viene acá, lo que vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 33, es la segunda oportunidad que Dios le va a dar a su pueblo. Y donde Moisés en su intercesión tuvo mucho que ver. ¿Qué hubiera sido, ¿no?, de Israel si Moisés no hubiera intercedido de la manera que lo hizo para que Dios le dé al pueblo esa segunda oportunidad, ¿no? Y Moisés aquí es una figura de Cristo, ¿no?, nuestro gran intercesor. Ahora sí, entonces, Éxodo 33, versículo 1 dice: el Señor dijo a Moisés, ve, sube de aquí y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, al decirles, a tus descendientes la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ve a la tierra que emana leche y miel, yo no subiré contigo, porque eres un pueblo muy terco, no sea que te consuman el camino. Al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo muy terco. Si yo fuera con ustedes, en un momento podría consumirlos. Qué interesante lo que se plantea aquí, ¿no? Dios, obviamente, a quien podemos conocer a través de la Biblia, pero a través de lo que podemos llegar a entender, ¿no? O sea, Dios es tan inmenso, Dios es tan grande, que es muy poquito lo que nosotros vamos conociendo, ¿no? Y conocer a Dios sería una tarea que no tendría fin por la eternidad, ¿no? Pero Dios se nos ha revelado en su palabra, nos ha revelado cosas y algunas cositas podemos ir aprendiendo y tratando de entender a este Dios que en realidad es un ser santo, obviamente, pero que en muchos aspectos tiene, podríamos decirlo de esta manera, no estoy buscando la palabra más adecuada, pero podríamos decir como que tiene actitudes o acciones semejantes a las nuestras. Y uno dice, ¿cómo? ¿No? O sea, Dios puede actuar en algunas circunstancias como actuaría un ser humano, ¿no? Nada más que de una manera perfecta y de una manera sin pecado, sin maldad, ¿no? Pero el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia, ¿no? Entonces, si el ser humano se entristece, Dios se puede entristecer, y así lo dice la Biblia. Hay versículos en la Biblia que hablan que Dios se entristece, ¿no? Más cuando ve a sus hijos que se alejan, cuando ve distintas situaciones, Dios se entristece, ¿no? El ser humano siente amor, obviamente, Dios es la fuente de todo amor y Dios ama profundamente y de un amor mucho más perfecto, ¿no?, que no se compara, pero lo que quiero decir es que algunas acciones que en la Biblia se mencionan acerca de Dios, a veces parecería como que es un ser humano, ¿no?, el que está llevando adelante esas acciones. Y eso es porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso lo que acabo de leer acá en estos versículos es lo siguiente, ¿no? Y si quieren ustedes vuélvanlo a leer después de que yo haga este comentario y se van a dar cuenta que lo que acabamos de ver en este versículo es a un Dios que está dolido en su corazón, ¿no? Es a un Dios que está dolido en su corazón por lo que el pueblo había hecho, por todos los acontecimientos del becerro. Y es un Dios que le dice a Moisés, yo no voy a ir con ustedes, ¿no? O sea, después de que él había preparado todo, concertado ese pacto, Dios había planificado vivir en medio de ellos, y cuando se encuentra con el becerro de oro, Dios ahora está dolido en su corazón, como podríamos estarlo cualquiera de nosotros, y Dios dice, no voy a ir. Sin embargo, Dios es amor, su esencia es el amor, ¿no? Y el amor prevalece en Dios por sobre todas las cosas. Por eso lo que Dios está diciendo acá, le está diciendo en otras palabras, lo voy a parafrasear, le está diciendo a Moisés, Moisés, vayan ustedes, yo les voy a abrir el camino, les voy a sacar de encima a todos estos pueblos, ¿no?, que menciona ahí, yo los voy a mandar a mi ángel, no se preocupen por esos pueblos, ustedes vayan que van a tener éxito. Y voy a usar una ilustración, es como que agarra las llaves, ¿no?, del Ferrari y se la da a Moisés y le dice, anda, vayan, les va a ir bien, vayan, pero yo no voy a ir, ¿no? Eso es lo que Dios le dice, porque Dios estaba dolido, ¿no? En su amor seguía proveyendo para su pueblo y le dice, vayan que les voy a dar el éxito,
pero yo no voy, les dice Dios, ¿no? Porque yo entiendo, acá por lo que nosotros leímos y por los acontecimientos previos, ¿no? Sobre todo del becerro de oro, que Dios estaba dolido en su corazón por la actitud del pueblo. Sin embargo, eso no le impidió amar, ¿no? Y acá hay una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Que a veces hay cosas que nos duelen, ¿no? Quizás de nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos. A veces hay actitudes, hay cosas que nos duelen, pero eso no debería ser un estorbo para que dejemos de amar, ¿no? En el caso de Dios prevaleció el amor. Y qué interesante la respuesta, ¿no? Así como hay muchas respuestas negativas del pueblo, que las tenemos que marcar cuando leemos la Biblia, acá hay una respuesta muy positiva, hay un análisis muy positivo, ¿no? Porque dice el versículo 4, al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Qué bueno que el pueblo se haya dado cuenta de que esto era una grave noticia, ¿no? El pueblo podría haber dicho, bueno, dame las llaves, ¿no? Y me voy, gracias por liberarme el camino, sé que voy a tener éxito, me voy. Sin embargo, el pueblo entendió que el hecho de que Dios no vaya era una grave noticia, ¿no? Y yo creo que esto es sumamente positivo, ¿no? Sumamente positivo darse cuenta que si no está la presencia de Dios, es una grave noticia. No es lo mismo que Dios venga con nosotros a que Dios no venga. Y la conversación va a seguir su rumbo en ese sentido. El versículo 7 dice que Moisés tomó la tienda y la extendió fuera del campamento, lejos, y la llamó tienda de reunión. Y el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión. El pecado, el apartarse de Dios, trae consecuencias, ¿no? En este caso, ¿cuál fue la consecuencia? La tienda de reunión, el lugar donde se encontraban con Dios, ya no iba a estar adentro del campamento, sino que Moisés lo sacó del campamento y lo puso a cierta distancia, ¿no? ¿Se hizo inaccesible Dios? No, porque Moisés, los sacerdotes o el que quisiera acercarse podía ir hasta ese lugar y buscar la presencia de Dios. Pero ya la presencia de Dios no estaba en el medio del campamento. Una manifestación más de que el corazón de Dios estaba dolido, ¿no? El versículo 11 dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo, ¿no? Más allá de la actitud del pueblo, también tenemos que ver a este Moisés, el grado de comunión que tenía con Dios, ¿no? Que hablaba con Dios, dice, cara a cara, como quien habla con un amigo. Y Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de la tienda. Este Josué que después iba a ser el sucesor, ¿no? de Moisés. En el versículo 12, ahí Moisés le habla a Dios, ¿no? Y dice, mira, tú me dices que saque a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además dice, te conozco por nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ya que gozo de tu favor, te ruego que me muestres tu camino para que conozca y siga disfrutando de tu gracia. Recuerda que esta gente es tu pueblo, le dice Moisés a Dios, ¿no? El Señor respondió, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Entonces Moisés agregó, si tu presencia no ha de ir conmigo, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. ¿Qué declaración la de Moisés? Yo sé que algunas personas tienen este texto bíblico, este versículo como favorito, ¿no? Conozco gente que lo tiene en sus estados de WhatsApp y demás, ¿no? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tenía clarísimo lo que valía la presencia de Dios, ¿no? Y esto también me hace pensar hoy en los caminos nuestros, ¿no? En los lugares que transitamos en la vida. Qué bueno sería que adoptemos este mismo concepto y le digamos a Dios esto mismo que le dijo Moisés. Si no vas a venir conmigo, no me saques de aquí, ¿no? O sea, si tengo que ir solo a este mundo lleno de fieras salvajes, a este mundo lleno de dolor y de peligros y de pecado, si tengo que ir solo, no me saques de aquí. Moisés tenía clarísimo ese concepto de la presencia de Dios. Más adelante en la Biblia hay otro personaje que habla mucho de esto también, que es el rey David. El rey David también tenía clarísimo lo que era la presencia de Dios, ¿no? Y le rogaba a Dios que no quitara su presencia, porque sabía lo que eso significaba. Y sin la presencia de Dios se sentía
desamparado. En el versículo 17 el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre. Es decir, acá lo que hace Moisés es decirle: Señor, no queremos ir solo. Y aunque, como estoy parafraseando, lo voy a decir de esta forma, le está diciendo: Señor, tampoco queremos que mandes tu ángel, vení vos, ¿no? Vení vos, tu presencia es lo que necesitamos, vení vos. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Qué importante es cuando uno busca una segunda oportunidad, ¿no? Cuando uno busca tener una segunda oportunidad con Dios. ¿Cuál es el camino? Es el camino que nos trazó Moisés en cierta forma, es el camino de buscar la presencia de Dios, porque sin presencia de Dios no hay una verdadera segunda oportunidad. Solamente con la presencia de Dios en nuestra vida podemos esperar tener una verdadera segunda oportunidad con Dios. El versículo 18 dice que Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Cuál era la gloria de Dios? Su bondad. Acá este texto nos dice que la gloria de Dios es su bondad, porque Moisés le pide: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Haré pasar toda mi bondad delante de ti. O sea que la gloria de Dios es su bondad. Sigue el relato, ¿no? A partir del capítulo 34 ya, dice: el Señor dijo a Moisés: alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Qué lindo el capítulo 34, acá empieza todo de vuelta, ¿no? Después de toda esta búsqueda en el capítulo 33 de decir: Señor, ven con nosotros, no nos dejes solos, perdónanos, ¿no? O sea, después de toda esa búsqueda, en el capítulo 34 es como que retoma todo lo previo al becerro de oro, ¿no? Dios vuelve a dirigirse a Moisés y a su pueblo, le dice que prepare las tablas porque iba a escribir de vuelta sus leyes, ¿no? Los 10 mandamientos. También le dice en el versículo 2: prepárate para mañana y sube por la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cumbre del monte. También en el versículo 6 nos dice que el Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable. Y sigue diciendo en el versículo 9: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ven con nosotros. Aunque este pueblo es muy terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos como tu heredad, ¿no? Nuevamente la súplica: ven con nosotros. Acá Moisés me hizo acordar a Jacob, ¿no? Cuando vimos allí en el relato del Génesis, esa noche que Jacob lucha, ¿no? con el Señor, se agarra de él y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? Bueno, esa misma búsqueda es la que Moisés, ¿no? está realizando aquí en este momento. Entonces, a partir del versículo 10, Dios va a renovar el pacto, ¿no? Dios escucha a su siervo y Dios va a renovar el pacto. Dice el versículo 10 que el Señor respondió: voy a concertar un pacto. Ante todo el pueblo haré maravillas, dice. Nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación. Y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Segunda oportunidad para el pueblo, ¿no? Qué hermoso realmente es este relato. Cuando leía, ¿no? estos 2 pasajes, la verdad que me encantó y digo: qué lindo tema para poder charlarlo, para poder compartirlo y para poder ver cómo Dios acá, después del desastre del becerro de oro, ¿no? Porque imaginémonos la escena allí, con Moisés descendiendo, quebrando las tablas, el desenfreno del pueblo, y uno quizás que estuviera observando esa situación diría: ¿y ahora cómo salimos de esto? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Estamos perdidos? ¿Ahora qué? Y sin embargo, Dios va a brindar esta segunda oportunidad, ¿no? Entonces, les da una serie de consejos. En el versículo 11 le dice: guarda bien lo que te mando hoy. En el 12 dice: guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra. Ese era un tema que a Dios le preocupaba, que ellos no hicieran alianza con los otros pueblos que estaban allí, que eran pueblos totalmente paganos, pueblos que no
amaban a Dios, pueblo que tenían prácticas realmente muy perversas, y Dios no quería que el pueblo de Israel hiciera alianza, ¿no?, con esos pueblos. También los manda a derribar sus altares, ¿no?, en el versículo 13, y destruir a sus imágenes de acera, ¿no?, que era una diosa. El versículo 15 dice: por eso no hagas alianza con los habitantes de esta tierra, ¿no? Dice, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y si tomas de sus hijas para tus hijos, ellas fornicarán. O sea, también Dios le manda que dentro de eso, ¿no?, de no hagan alianza, que tampoco se emparenten, ¿no?, con esa gente, porque eso iba a tener consecuencias malas para el pueblo de Dios. Y en el versículo 17 dice: no te harás dioses de fundición, ¿no?, algo que ya Dios había reiterado y había dicho muchas veces cuando da los mandamientos, ¿no? Y luego el capítulo cierra con la proclamación de algunas fiestas religiosas, ¿no?, que Dios había establecido para que el pueblo pudiera recordar, para que el pueblo pudiera adorar y para que el pueblo pudiera relacionarse, ¿no?, con Dios. El versículo 18 dice: según te mandé, guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin leudar en el mes de Abib, que sería el mes de marzo-abril, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, ¿no? O sea, Dios quería que ellos recordaran que Él los había sacado con poder de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 400 años. Luego también en el versículo 22 habla de la fiesta de las semanas, de la fiesta de la cosecha, y en el 23 dice: 3 veces al año se presentará todo hombre ante el Señor Dios, Dios de Israel, ¿no? Porque yo arrojaré a las naciones delante de ti y ensancharé tu territorio, la promesa que Dios le hace. Y finalmente en el versículo 28 dice: y Moisés estuvo con el Señor 40 días y sus noches, sin comer ni beber. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y bueno, el capítulo termina diciendo, desde el versículo 29 hasta el 35, que cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, dice, no sabía que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. El rostro de Moisés resplandecía, dice, por haber hablado con Dios. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios busca la presencia de Dios con todas sus fuerzas, busca la presencia de Dios por sobre todas las cosas, y dice, no hay nada más importante que la presencia de Dios. Cuando uno busca la presencia del Señor, el rostro también de alguna forma resplandece, ¿no? Las personas se dan cuenta. Cuando alguien busca todos los días de su vida la presencia de Dios, las personas se dan cuenta y dicen, este estuvo con Dios, ¿no? Y qué testimonio más poderoso que ese existe, ¿no? Qué testimonio más poderoso que ese existe. Me voy al ejemplo contrario, ¿no? Muchas veces queremos hablar de Dios a otras personas, pero ¿qué dice nuestro rostro? ¿No? O sea, cuando la gente ve nuestro rostro, ¿qué ve? ¿No? Y no estoy hablando solamente de la cara, ¿no? de ver la cara. Nuestro rostro dice mucho, ¿no? Nuestro rostro es nuestra vida, es nuestro testimonio. ¿Qué ven las personas cuando miran nuestro rostro? Aquí la gente miraba a Moisés y resplandecía tanto el rostro de Moisés que la gente se daba cuenta que Moisés había estado en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, yo no sé la situación en la que puedas estar, pero si necesitas una segunda oportunidad, que todos necesitamos siempre segundas, terceras, cuartas, quintas y muchos más, ¿no? Pero si necesitas una segunda oportunidad con Dios, ¿cuál sería el consejo, ¿no?, que podemos sacar a la luz de lo que hoy estudiamos? Busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Y esa segunda oportunidad, sin lugar a dudas, va a llegar. Que Dios los bendiga, no se olviden de compartir el video, de darle me gusta, todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas. Y los esperamos la semana que viene para terminar juntos el estudio del libro de Éxodo. Que Dios los bendiga.